Buenos días, mi nombre es Romina Crespo y yo voy a empezar el video defensa del grupo 3 de la sección 26. Empezando por la medicina azteca. Los aztecas o mexicas eran una de las primeras sociedades ubicadas en México en el siglo XV. Estos se acentuaron en la zona de Tenochtitlán o actual Ciudad de México. Ellos formaban parte de los grupos que formaban la medicina nahuatl y, obvio, tenían sus diferencias de los otros grupos. Ellos, por su parte, pensaban que las enfermedades tenían 3 zonas para afectar, que vendrían siendo el Teyolía, el Tonallí y el Ijiol. El Teyolía es el corazón, donde se fijaban las enfermedades emocionales, como la pena o la felicidad considerándola como aflicción. El Tonallí es la cabeza. Esta se forma desde el momento en el que el niño está en la barriga, y en esta afectan las enfermedades mentales o psicológicas, como la codicia o la pereza. Y en el Ijiol vendrían siendo las afecciones físicas, como la inapetencia o el vigor. Claro, dependiendo de dónde afectaba la enfermedad, se tenían sus como causas. Estas causas vendrían siendo divinas, mágicas o naturales, y dependiendo de la causa que se le atribuyera a la enfermedad, tendría su tratamiento religioso, mágico o epistemológico. Los aztecas, por otra parte, tenían como sus centros donde se educaban para la guerra o para las actividades de caza. Sin embargo, la medicina era digámoslo como profesión que era hereditaria, o sea que no se enseñaba en los templos, sino que se enseñaba en casa, viendo que el padre hacía el rol de maestro y el hijo o el descendiente el rol de aprendiz. Y tendría que ser aprendiz hasta que su padre muriera o no tuviera las capacidades para seguir ejerciendo su profesión. Los aztecas tenían variedad de dioses y tenían a estos como entidades sumamente, digámoslo, volátiles y muy malcriadas, a los cuales se les debían hacer sacrificios y oraciones y eso. Sin embargo, estas no eran ni buenas ni malas. La diosa o entidad que se le atribuía a la medicina era la diosa Tlazoeltotl. Esta era mujer y estaba presente en el nacimiento de las personas. Los aztecas tenían sus especialidades médicas y sus tratamientos específicos también. Tenían el médico que reparaba huesos, el médico que hacía las punciones, el médico que hacía las, digámoslo, operaciones quirúrgicas, y tenían sus médicos que eran más que todo para, digámoslo, situaciones extremas. Y tenían también sus determinadas enfermedades que fueron registradas. La que más destaca de estas vendría siendo la epilepsia, ya que primero esta cumple con todas las características que se dijeron mágicas y religiosas, aparte de que también tenían sus tratamientos naturales. Entre los tratamientos que más se resaltan, entre los que se dan para la epilepsia, está ingerir cerebro de zorro y de marmota. Se cree que ellos ingerían estos órganos pensando que le atribuían a la persona las características de dichos animales. También ingerían cabello de personas muertas, entre otros tratamientos. Las personas con epilepsia, al contrario de lo que se creía que eran apartados o segregados de la sociedad, eran considerados como divinos o enviados por los dioses. Sin embargo, no eran merecedores o dignos de ser utilizados como sacrificio. Sin embargo, las personas que eran consideradas como esclavos sí eran utilizados para sacrificios. Entre otras cosas, la medicina azteca trataba a los enfermos como si fueran personas dignas, digámoslo así, de recibir tratamiento. Sin embargo, ninguna persona que estuviera enferma era merecedora de ser utilizada como sacrificio. Las dejo con mi compañera. Siguiente exposición. Mi nombre es Amberlyn Pérez y yo voy a hablarles sobre la medicina maya. Su reseña histórica tiene 3 grandes periodos. Desde el año 1500 hasta principios del siglo XVI, a partir del siglo XIII, el Imperio Maya comenzó un proceso de decadencia por causas todavía desconocidas, y este proceso tuvo que acelerarse por la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Es cierto que desconocemos todavía muchísimas cosas sobre los mayas,
pero también podríamos decir que fueron una de las culturas más antiguas y que esta floreció muchísimo antes que los aztecas y los incas, y sirvieron para el desarrollo de otras culturas de la zona. Fuentes de información médica. Con la llegada de los conquistadores a la península del Yucatán, en la región comenzó a formarse una particular amalgama terapéutica compuesta por recursos locales y los conocimientos empíricos y rituales mayas con notorias influencias mesoamericanas. Innumerables plantas de la península fueron apreciadas desde la antigüedad como remedios para diferentes enfermedades. Entre estos remedios antiguos medicinales tenemos la famosa zarzaparrilla, que servía como depurativo. Teníamos también la raíz de Michoacán, que era para la tos, anteriormente conocida como tos antigua. También tenemos el canán, que servía para reducir hinchazones. La raíz de jalapa también era muy apreciada por los antiguos médicos. Dioses y medicina maya. Los mayas creían que las enfermedades bajaban del cielo como castigo de los dioses, por lo que en muchas ocasiones no se preocupaban por el aislamiento, ya que ellos pensaban que esto era un acuerdo de los dioses, por lo tanto no le temían a la muerte ni a las enfermedades. Los dioses médicos más reconocidos eran Itzel, Tzictopolium y Itzaman. Se afirma que los dos primeros eran una mujer y un varón que formaban una pareja y que entre ambos descubrieron las virtudes de las plantas. La medicina maya es una práctica ancestral de tratamientos curativos basados en los elementos de la naturaleza como plantas, animales y minerales. Sus precursores provienen de la población indígena maya, asentada en México y algunos países de América Central. Usualmente el tratamiento incluía medicinas, o sea, de hierbas, cuyas aplicaciones se mantienen hasta nuestros días, a pesar de los factores como la migración indígena y el desinterés por las prácticas tradicionales que amenazan seriamente el futuro de la medicina tradicional maya. Se basa en los elementos de la naturaleza, tanto plantas como propiedades medicinales, y el uso de los elementos animales y minerales. La medicina maya no cuenta con elementos de libros o tratados escritos por los mayas, y si los había, fueron destruidos durante la conquista española. Por cada enfermedad ellos utilizan diferentes herramientas para tratar cualquier enfermedad. La medicina maya es integral, ya que busca el equilibrio de la salud y el equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu. También se basa en buscar el equilibrio entre el hombre y su relación con Dios y la naturaleza. Existen tres tipos de mayas, que sería el curandero, profeta divino, y curaba los males espirituales. Está el hechicero, cura las enfermedades practicando rituales con plantas y animales. Está el huesero o sobadores, que se especializan en curar las manos o cualquier dolencia. Hola, mi nombre es Wendy Ramírez y hoy les vengo a hablar un poco sobre la medicina inca. Cuenta esta leyenda que la dio a conocer el inca Garcilaso de la Vega en 1539. Habla esta leyenda de dos hermanos esposos que salieron del lago Titicaca, enviados por el dios Sol para civilizar a los hombres que se habitaban en el sitio en donde se hundiera la vara de oro que les había entregado. Esta acción dio la zona del Cusco y ahí fundaron el imperio inca. Sobre la montaña Pacaritambo, dos lugares al oeste del Cusco, aparecieron los hermanos Ayar, después del gran diluvio que había devastado todo. De la montaña llamada Tampu Tocco partieron 4 hombres jóvenes y 4 jóvenes mujeres, hermanas y esposas de ellos. Los hermanos Ayar, al contemplar la pobreza de sus tierras, emprendieron un viaje en búsqueda de un lugar más fértil. Partieron junto a 10 familias hacia el sudeste. Ayar tuvo un altercado con sus demás hermanos y quisieron matarlo. Este les ordenó regresar a las cuevas de Pacarina a buscar semillas y agua. En el curso del viaje, Ayar Auca fue también cambiando una estatua de piedra en la Pampa de Sol.
Ayar Manco, acompañado de sus 4 hermanos, llegó a Cusco, donde encontró buenas tierras y se hundió su bastón con facilidad, pero no pudo retirarlo sin esfuerzo. Entusiasmados por el entorno, decidieron quedarse. Ayar Manco fundó una ciudad en nombre del creador Viracocha y en nombre del sol. Esta ciudad fue el Cusco, la capital de Tahuantinsuyo. Ocuparon un territorio que comienza actualmente en los Andes de Perú, Bolivia y Norteamérica de Argentina. Los incas practicaron una medicina tradicional basada en plantas medicinales y rituales realizados en la espiritualidad y la energía. Se dice que al principio los invasores españoles atribuyeron estas prácticas a la brujería. Sin embargo, en la eficacia de la medicina inca para tratar los síntomas de las enfermedades hizo que se iniciara un estudio científico de las plantas medicinales que utilizaron. La medicina incaica tuvo sus orígenes en las plantas medicinales con remedios preparados generalmente a base de hierbas con propiedades curativas específicas, y que existen hierbas medicinales tanto en las regiones andinas como en las áreas costeras y selváticas. En cuanto a la información médica, podemos acotar que los médicos usaban coca para el dolor, el estigma del maíz como diurético. El uso terapéutico de estas plantas fue heredado por los incas, cuyo conocimiento de hierbas medicinales era alabado en la conquista, tanto así que los consideraron los primeros conocedores de la naturaleza en todo el mundo. Para el desarrollo de los pobladores que sufrían los síntomas de alguna enfermedad acudían a los médicos, quienes eran personas conocedoras de anatomía y de las plantas medicinales. Las enfermedades eran causadas por malas acciones, por lo que el tratamiento también incluía ritos religiosos con el fin de espantar el mal y reparar la mala acción. Los médicos curanderos encargados de los pobladores comunes eran denominados comascas. En cambio, los encargados de la nobleza inca eran denominados amaucas. Así que este conocimiento fue pasando de generación en generación hasta el día de hoy. Hay muchos de los pobladores andinos que saben curar enfermedades y malestares por medio de esta medicina tradicional, que prácticamente es una herencia de los incas. En Cusco, por ejemplo, la medicina de los incas se sigue utilizando la hoja de coca como analgésico. Los incas lograron tratar distintos tipos de enfermedades como trastornos respiratorios, enfermedades del sistema inmunológico, gastrointestinales, problemas oculares, entre otras más. Estas son las enfermedades más comunes que trataron los incas. En ellas tenemos la parálisis, la lepra, la uta y la sífilis. La medicina incaica tuvo sus orígenes en las plantas medicinales con remedios preparados generalmente a base de hierbas con propiedades curativas específicas, las cuales son la hoja de coca, la maca, la uña de gato y la ortiga. Entre sus características tenemos que la medicina inca trató principalmente los síntomas de las enfermedades. Para ello indagó los aspectos físicos del paciente, sin embargo, también se interesaron en el aspecto psicológico de cada uno de ellos. Los incas también realizaron cirugías complejas, desarrollaron una cultura preventiva a base de alimentos saludables. Las principales medicinas fueron plantas y diversos productos naturales. Para culminar, les voy a hablar un poco sobre el glosario. Tenemos a Mauta, que es un sabio profesor y maestro de los hijos de la nobleza, los únicos que recibían una educación privilegiada. Tenemos los andenes, que es una construcción de 2 caras sobre las laderas de cerros y montañas a manera de escalón. Las cabezas clavas, tallas de piedra con forma de cabeza humana que adornaban los muros de templos y fortalezas. Y por último tenemos los yanaconas, que es una clase de sirvientes muy próximos a un estado de esclavitud. Muchas gracias. Muy buenas, para continuar la exponencia junto con mis compañeros, mi nombre es Michael Seijas y voy a continuarles con lo que es la medicina en los siglos XV y XVII. El renacimiento de la medicina ocupa el periodo comprendido entre los años 1450 y 1600, pero él mismo señala que esos límites son arbitrarios y que de alguna manera se puede aceptar de una forma más natural. Cualquiera que sean sus límites, el Renacimiento se caracterizó por 2 tipos de actividades, las humanistas y las imitativas, cuyo interés era la recuperación de los clásicos griegos y el latino, tanto en la literatura como en el arte, los científicos, y no imitivas, cuyas miradas estaban dirigidas no al pasado sino al futuro. Los humanistas eran un grupo de hombres muy bien educados, nobles, que muchos de ellos no solo de rango sino de espíritu, los árbitros de cultura y de buen gusto de su tiempo, perfeccionaban sus conocimientos de griego y de latín y del arte a lo largo de los años de estudio. Sus trabajos recuperaron la cultura clásica para todos los tiempos.
Se han señalado varios factores como causantes del Renacimiento, aunque algunos de ellos también podrían verse como consecuencias. En vista de esto, voy a mencionarles algunos anatomistas y algunos médicos quirúrgicos muy importantes. Leonardo da Vinci fue crucial en el desarrollo de la cultura occidental, siendo conocido como el padre del alto reconocimiento. Sus estudios anatómicos recogidos en el manuscrito Anatomía A se concentraban en la osteología y en la miología. En sus láminas se plasmaban los intentos de comprender el funcionamiento humano. De esta manera, conocidos, tan solo algunos amigos colaboradores tenían algunos conocimientos de la profundidad de sus investigaciones médicas. Fue uno de los primeros en descubrir la fractura abierta tratada con éxito sin amputación. De hecho, él fue el mismo paciente, sufriendo una fractura abierta de tibia y peroné tras recibir un golpe de su caballo. Las palabras de él fueron: el caballo me golpeó fracturándome ambos huesos. Al intentar dar un paso atrás caí sumamente al suelo y los huesos fracturados soltaron hacia afuera, desgarrando la carne y la bota. Por otra parte, diseñó una gran variedad de forceps, instrumentos y férulas de toda clase, con la ayuda de bancos hipocráticos para la reducción de luxaciones y diseños de un corse para coliosis y una bota de pies zambos. Además de su obra monstruosa, él predijo que se reconoce de forma pionera y demás en patologías ortopédicas. Y continuamos con lo que es la epidemiología. La epidemiología es la transformación. Esta ciencia ha tomado varios siglos y podría decirse que es una ciencia joven todavía, porque en 1928 un epidemiólogo inglés, Gill, señalaba que la disciplina, a pesar de su antiguo linaje, se encontraba en la infancia, y afirmaba que los escasos estudios obtenidos por la disciplina en los últimos 50 años no les permitía reclamar un lugar exacto un lugar entre las ciencias exactas, que apenas si tenía alguna literatura especializada, y que en vano podría buscarse sus libros de texto, dado incluso que los problemas abordados por ellas estuviesen claramente comprendidos por los propios epidemiólogos. 7 décadas después, el panorama descrito por Gill parece diferente, que actualmente ningún avance médico sería comprendido sin la participación de un epidemiólogo. Los estudios de las enfermedades como fenómenos poblacionales en la casi tan antigua escritura, los esfuerzos por comprender la naturaleza de las enfermedades y su desarrollo entre la población condujeron en la elaboración de diversas obras médicas durante los siglos inminentes, posiblemente el Renacimiento. En 1546, Frank Thorne publicó en Venecia el libro de Contagios, Morbis, en donde por primera vez describe todas las enfermedades en ese momento que podrían clasificarse como contagiosas, tanto la peste, la lepra, la tisis, la sama, la rabia, la viruela, el antrax y la tacoma, y agrega como entidades nuevas como la sífilis, etc. Y él fue el primero en aclarar este punto. Espero les haya gustado mi exponencia junto a mis compañeros. Que tengan muy lindo día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neir y voy a proceder a hablar de la medicina en los siglos XVII y XVIII. Iniciaremos hablando de grandes personajes de estos siglos. Entre ellos tenemos a René Descartes, que nació en 1596 en Francia. Es considerado como el padre de la filosofía moderna, en gran parte gracias a la publicación de su libro Discurso del método para guiar bien la razón y buscar la verdad en las ciencias, en 1637. La filosofía de Descartes está expuesta en el discurso y en sus obras posteriores proporcionó las bases del racionalismo del siglo XVII, una tendencia filosófica que pone énfasis en la razón y el intelecto más que en la emoción o la imaginación. El racionalismo se contrapone normalmente al empirismo, el punto de vista según el cual la fuente principal del conocimiento es la experiencia. La filosofía de Descartes se basa en la aceptación de ciertas verdades esenciales, no derivadas de la experiencia, y en la búsqueda de un sistema de pensamiento filosófico basado en estas verdades y elaborado con ayuda del método de racionamiento que Descartes denominaba duda metódica. Él consideraba las nociones de mente, Dios y materia como ideas innatas que no pueden discernirse a partir de nuestra experiencia sensorial en el mundo.
Descartes consideraba la filosofía como el estudio de la sabiduría y para él la sabiduría significaba el conocimiento perfecto de todas las cosas que los seres humanos puedan conocer y entender. Descartes, por lo tanto, también incluía en su filosofía la metafísica, la física y las ciencias naturales. Incluía en ella también la anatomía, la medicina y la moral. Hacía hincapié en los aspectos prácticos de la filosofía y afirma que un Estado no puede poseer bien mayor que la verdadera filosofía. Descartes establece la duda de que solo se puede decir que existe aquello que pueda ser probado y que solo tenemos acceso a nuestra mente. Consiguió demostrar la existencia de su propio yo, que duda, por lo tanto, es sujeto de algo, considerando el acto de dudar como indudable. Asimismo, este método consiste en realizar 4 tareas básicas: verificar si existen evidencias reales e indudables acerca del fenómeno o cosa estudiada; analizar, o sea, dividir al máximo las cosas en sus unidades de composición fundamentales y estudiar esas cosas más simples que aparecen; sintetizar, o sea, agrupar nuevamente las unidades estudiadas en su conjunto real; y por último, enumerar todas las conclusiones y principios utilizados a fin de mantener el orden del pensamiento. Se puede considerar como el método actual del método científico. La contribución de Descartes con su nueva metodología fue de extrema importancia para la constante búsqueda del conocimiento verdadero a partir de las ciencias. Continuamos con Francis Bacon, que fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico, que nació el 22 de enero de 1561 en Londres. Es el introductor del método experimental en las ciencias, el que opuso a la escolástica. El método de Bacon influyó profundamente en el desarrollo de la medicina porque permitía el estudio del cuerpo humano. Que él no tuvo formación médica, muchos autores lo consideran un filósofo médico por cuanto estudió una serie de problemas relacionados con la medicina. Bacon analizó la relación entre el alma y el cuerpo, pero entendía por alma la posibilidad psicoemocional. El cuerpo humano se puede ver desde el punto de vista médico, de la cosmética, el atletismo y la ciencia del placer. Bacon decidió dividir la medicina en 3 partes: la número 1 para el mantenimiento de la salud, la número 2 para la curación de la enfermedad y la número 3 para prolongar la vida. También clasificó la ciencia según la memoria, la imaginación y el entendimiento. La historia natural y civil son materias pertenecientes a la memoria, la poesía es objeto de la imaginación, mientras que la filosofía, las matemáticas y las ciencias naturales son esfera del entendimiento. El estudio del individuo es la filosofía cuando se refiere al cuerpo y la psicología cuando se trata del alma. Bacon no se detenía ante las circunstancias para realizar sus investigaciones científicas y quiso comprobar que el frío conservaba los alimentos, y un día nevado llenó con nieve una gallina, se resfrió y murió el 9 de abril de 1626. Seguimos con Jean-Baptiste Van Helmont, que nació en 1577 y fue un químico, fisiólogo y médico belga que reconoció las existencias de gases discretos e identificó el dióxido de carbono. Puede considerarse a Van Helmont como puente entre la alquimia y la química. Aunque con inclinaciones místicas y creyentes en la piedra filosofal, fue un observador cuidadoso y un experimentador exacto. Utilizó métodos experimentales y recurrió a la cuantificación, determinó el peso específico de la orina y les asignó papel importante a los fermentos en los procesos fisiológicos. Dijo que la enfermedad es una entidad exterior con respecto al organismo y las trató con preparados químicos. Fue el primero en aplicar principios químicos en sus investigaciones sobre la digestión y la nutrición para el estudio de problemas fisiológicos. Por esto se le conoce como el padre de la bioquímica. Continuamos con Franz de Leeuw, que nació en Alemania en 1614. Escribió una obra anatómica que dejó su nombre asociado a la cisura lateral del cerebro. Pensaba que el proceso fundamental del organismo viviente era la fermentación, cuyos productos finales eran los ácidos y el álcalis. Creía que lo normal consistía en un equilibrio de estas sustancias. Innovó la enseñanza médica utilizando el laboratorio como elemento auxiliar y dictando lecciones en el pecho del paciente. Entre sus descubrimientos destacan los tubérculos pulmonares. Investigó la estructura del cerebro humano y descubrió la cisura cerebral que lleva su nombre, cisura de Silvio. Asimismo, fue uno de los primeros defensores del sistema circulatorio sanguíneo en Holanda. Continuamos con Giovanni Alfonso Borelli, que nació en 1608 en Nápoles, Italia. Él recibió la influencia de Galileo, fue matemático, físico y fisiólogo.
Describió los movimientos de los animales, pero específicamente el de sus músculos. Interpretó sus observaciones desde el punto de vista de las leyes de la mecánica y estudió el trabajo mecánico del corazón y de los pulmones. La mayor aportación de Borelli a la ciencia es la aplicación de las leyes físicas y matemáticas a los procesos biológicos. Seguimos con Antonio van Leeuwenhoek, que nació en Holanda en 1632. Fue el que perfeccionó el microscopio y lo utilizó sistemáticamente. Él fue el primero en observar bacterias y protozoarios. Sus investigaciones con animales microscópicos refutaron a la doctrina de la generación espontánea y sus observaciones colocaron las bases de la bacteriología. En aquella época, desarrollando la idea de los cristales usados para examinar la calidad del paño, construyó su primer microscopio simple o de lupas. Leeuwenhoek hizo su descubrimiento más importante de su carrera científica en 1674, cuando reconoció la naturaleza verdadera de microorganismos. Él comenzó a observar bacterias y protozoarios, sus animálculos muy pequeños que él podía aislar de diversas fuentes, tales como agua de lluvia, charcas y la boca y el intestino humano. Concluyó que los objetos móviles que él vio a través de su microscopio eran pequeños animales. Él registró estas observaciones en su diario y 2 años más tarde, en una carta que envió en 1676 a Sociedad Real, donde causaron una gran sensación, describió posteriormente en cerca de 30 cartas a la Sociedad Real muchas formas específicas de microorganismos, incluyendo bacterias, protozoarios y el espermatozoide. En 1680, él notó que la levadura consiste en partículas globulares minúsculas y que los gorgojos de granero son realmente los huevos depositados por los insectos con alas. Él descubrió animálculos hasta en sus propios dientes, puesto que él creyó que todas las formas vivas son funcionalmente similares unas a otras. También hizo investigaciones extensas de la reproducción en plantas. En una carta de 1685, él dibujó sus estudios de las semillas de angiospermas para explicar su teoría de la reproducción de la planta. Ahora hablaremos de la circulación de la sangre y William Harvey. Inglaterra fue la cuna de William Harvey, médico que nació el 1 de abril de 1578. Se interesa por dilucidar ciertos aspectos sobre la circulación sanguínea, cuestionándose el significado de las contracciones del corazón y del paso de la sangre por ese órgano, al igual que por la comprensión global del proceso. Reflexiona sobre las implicaciones que estos aspectos tienen para la medicina y en la biología en general. En su trabajo como embriólogo determina la existencia de 2 tipos de generación que denomina epigénesis y metamorfosis. Muere el 3 de junio de 1657. Su aporte en fisiología es complementado por el anatomista italiano Marcello Malpighi. Harvey demostró que la sangre es impulsada por el corazón a través de las arterias y luego se regresa por las venas para continuar su movimiento como en un círculo por todo el organismo. A esta conclusión llegó después de seccionar más de 80 especies de animales. Seguimos con Marcello Malpighi, que nació en 1628 en Italia. Malpighi es considerado el padre de la histología, ya que tenía gran capacidad de observación sometiendo a estudios microscópicos insectos, plantas, tejidos animales, embriones y órganos humanos. Su mayor contribución fue la observación de los capilares, comunicaciones arteria-venosas del pulmón y ramificaciones bronquiales. Este descubrimiento, realizado después de inyectar tinta en la arteria pulmonar 4 años después de la muerte de Harvey, influyó en una teoría de la respiración y motivó el siguiente comentario. Harvey hizo de la existencia del capilar una necesidad lógica, Malpighi una certeza histológica. Trabajó en la estructura del riñón, hígado y vaso, observando el ovillo glomerular y los folículos esplénicos que llevan su nombre. Investigó la anatomía cerebral, observando los tramos medulares y sus conexiones al cerebro y cerebelo. De estos estudios concluyó, entusiasmado por la estructura glandular que investigaba con pasión, que el cerebro era de naturaleza glandular y secretor de espíritus vitales. Observó los eritrocitos circulantes, describiéndolos como glóbulos de grasa que se asemejan a un rosario de coral. Descubrió el rol de las papilas linguales y cutáneas y la capa más profunda de la piel que lleva su nombre. Como sus contemporáneos, estudió cuidadosamente los insectos, destacándose sus descripciones del gusano de seda, donde detalló el aparato secretor de la seda y el órgano opositor. Incursionó en la embriología, observando los arcos aórticos, crestas neurales, vesículas ópticas y cerebrales. Pasamos ahora a la medicina en el siglo XVIII y vamos a iniciar con el vitalismo. Según esta teoría, todos los procesos de la actividad vital se deben a factores inmateriales que se encuentran en los organismos vivos. La actividad vital no está ligada a las leyes físico-químicas y biológicas. Los médicos representantes de esta corriente fueron Stahl, Bordeaux y Barthès. Iniciamos con George Ernest Stahl, que nació en 1660.
Fue un médico y químico alemán, fundador del animismo vitalista, según el cual existe un alma que regula la salud del cuerpo. Inventó la teoría del flogisto, o principio que se suponía formaba parte de los cuerpos y se desprendía durante la combustión. Seguimos con Teófilo Bordeaux, que nació en 1722. Su vitalismo consiste en considerar el estómago, el corazón y el cerebro como órganos que segregan sustancias determinantes del estado de salud. En 1775 escribió: cada órgano sirve como el taller para la preparación de una sustancia específica que entra en la sangre. Bordeaux, a través del vitalismo, llega a conclusiones médicas correctas. La número 1 es que los trastornos en la producción de esas sustancias provocan enfermedades, y la número 2 es que los síntomas que siguen a la castración son producidos por la falta de sustancias humorales. Continuamos con Paul Barthes, que nació en 1734 y publicó el libro Nuevos elementos de la ciencia del hombre. El principio vital, según él, se manifiesta en biología a través de la sensibilidad y contractibilidad. Los órganos tienen la capacidad de recuperar su posición si la pierden, y en la enfermedad manifiestan tendencia a curarse. Seguimos con Herman Boerhaave, que nació en 1664 en Holanda. A pesar de ser un iatromecánico y un cartesiano convencido, también fue un profesor de química a la que consideraba un arte más que una ciencia, y un hábil experimentador que utilizó el método cuantitativo sin omitir nunca los registros del peso y la temperatura. Trató de refutar a los alquimistas, a los que acusaba de hacer aseveraciones insostenibles y fantásticas. Entre sus logros está el aislar urea de la orina, pero en lo que más destacó fue en la enseñanza de la clínica. En 1714 se le confió la enseñanza de esta disciplina junto a la cabecera del enfermo, que había sido descuidada en los últimos años. Fue el primero en descubrir la rotura del esófago con salida del contenido gástrico en el mediastino. De ahí a que se hable del síndrome de Boerhaave, se considera el grado más profundo de desgarro esofágico. Ocurre después de esfuerzos violentos para vomitar tras comidas copiosas y excesos de alcohol. Cuando se produce la rotura, el paciente siente una violenta epigastrio-pretoracalgia, seguida de enfisema subcutáneo y ocupación pleural, con o sin neumotórax. Se produce estado de shock y, si el paciente no es operado antes de 24 horas, sucumbe. Boerhaave describió esta rotura tras realizar la autopsia al gran almirante de la flota holandesa, quien murió después de sufrir un dolor agudo de hipocondrio. Seguimos con Leopoldo Auenbrugger, que nació en 1722 en Austria. Está considerado el inventor de la percusión en el diagnóstico físico. Percutió los pulmones como si fueran tambores. Cuando el pulmón está sólido, como en la pulmonía, el sonido producido al golpear con el dedo es igual que cuando la parte carnosa del muslo se endurece. Auenbrugger encontró que el área encima del corazón dio un sonido modificado, embotado, y que de esta manera pudieran determinarse los límites del corazón. Esto dio la primera información definida con respecto a los cambios patológicos en el corazón. Durante sus 10 años del estudio del paciente, Auenbrugger confirmó estas observaciones por la comparación con los especímenes después de la muerte, y además hizo varias investigaciones experimentales en los cuerpos muertos. Él inyectó el fluido en la cavidad pleural y mostró que era absolutamente posible por la percusión decir los límites del presente fluido exactamente. Él señaló cómo descubrir cavidades de los pulmones, su situación y tamaño con la percusión. Él también reconoció que esa información se podía obtener poniendo la mano en el pecho y notando la vibración o frémitos producidos por la voz y la respiración. Seguimos ahora con Giovanni Battista Morgagni, que nació en 1682 en Italia, que fue un poeta, arqueólogo, estudioso de la historia de la medicina y un apasionado por los clásicos. Morgagni, con su investigación morfológica sistemática y rigurosa, consolidó el método de estudio anatomopatológico, echó por tierra la doctrina humoral al descubrir en los órganos el sitio de la enfermedad, y con el análisis clínico de cada caso de autopsia sentó las bases del estudio de correlación clínico-morfológica. Su obra, resultado de sus estudios de décadas, apareció en 1761, cuando él había cumplido 80 años de edad. La obra está compuesta de un prefacio y 70 capítulos escritos a manera de cartas dirigidas a los colegas del autor. El cuerpo de la obra no está enfocado desde el punto de vista anatomopatológico, sino clínico, aunque la parte esencial es la morfológica.
Los capítulos están ordenados según las enfermedades, siguiendo el orden tradicional de la cabeza al fin, y están basados en alrededor de 700 casos con autopsia, que cubren prácticamente todo el campo de las lesiones al alcance del ojo desnudo. Entre ellos destacan las primeras descripciones de lesiones de aneurismas aórticos asociados a sífilis, algunos de ellos rotos, aortitis luética, endocarditis vegetante, comas cerebrales, atrofilia amarilla aguda del hígado, tuberculosis renal. Un tema de particular interés es el de la apoplegia, de la que habían muerto Malpighi, su discípulo Valsalva, y Ramazzini, amigo de Morgagni. Este describe las dos lesiones de la apoplegia, reblandecimiento y hemorragias cerebrales, y comprueba la idea de Valsalva de que la lesión cerebral se encuentra en el lado contrario al de la parálisis. También identificó el cuadro clínico y anatomopatológico. La hepatización pulmonar de la neumonía fue el primero en demostrar que el absceso cerebral era la consecuencia y no la causa, como se creía, de la supuración óptica. Describió las lesiones que hoy se conocen como típicas, úlceras intestinales con esplenomegalia y tumefacción de ganglios linfáticos mesentéricos. Entre los tumores se encuentra el del esófago, el estómago, recto, páncreas, hígado, ovarios. Metástasis tumorales era un fenómeno cuya correcta interpretación tardaría todavía un siglo más. Para finalizar con la medicina del siglo XVIII, hablaremos del descubrimiento de la vacuna, y aquí tiene mucha importancia un personaje llamado Eduardo Jenner, que nació en Inglaterra el 17 de mayo de 1749, se ocupó del problema de la viruela desde sus primeros años profesionales. Un día una ordeñadora le dijo que las mujeres que ordeñaban las vacas contraían una enfermedad similar a la viruela. Aquellas mujeres que enfermaban con vacuna, viruela de la vaca, nunca contraían viruela humana. Jenner, que conocía la técnica china popularizada entre la alta sociedad inglesa durante el siglo XVIII por Lady Mary Wortley, decidió hacer una serie de experimentos. Esta técnica databa del año 1000 después de Cristo. Consistía en que los ancianos hacían inhalar intranasalmente a niños a través de un tubo de plata polvo de costras que caían de los enfermos que se recuperaban de viruela. Para su experimentación, Jenner utilizó niños campesinos pobres y los inoculó con pus de pústulas de viruela vacuna, y un tiempo después los inoculó con material extraído de pústulas de viruela humana. Inoculó a un niño llamado James Phipps, de 8 años, con material extraído de una muchacha ordeñadora llamada Sarah Nelmes, que había contraído la viruela vacuna. Al día siguiente el niño enfermó, pero luego se recuperó. Unos meses lo inoculó con material proveniente de pústula de viruela humana y el niño no se enfermó. En 1788 Jenner comunicó al Cuerpo Médico de Londres su idea de propagar la vacuna de un individuo a otro como medida de protección contra la viruela, pero no le hicieron caso. El descubrimiento fue criticado con burlas y sarcasmos. El doctor Rowley creía que un niño vacunado corría el riesgo de adquirir rasgos de buey. La iglesia difundía la especie de que la vacuna era una acción anticristiana, pero el descubrimiento se abrió paso poco a poco y se difundió por Europa y luego a América. Jenner se hizo famoso y recibió un gran número de títulos de instituciones como la Sociedad de Medicina de París, el Instituto de Francia y de muchas otras corporaciones médicas. Jenner vacunó gratuitamente a los pobres de Berkeley y de sus alrededores. Para ello tenía un pabellón en el jardín de su vivienda al que llamaba Templo de la Vacuna. Gente que antes no creía en su descubrimiento ahora recurría a su morada para solicitarle la vacuna. La iglesia cambió de opinión y aconsejaba a los creyentes vacunarse para salvarse de la viruela. La vacunación como método para prevenir otras enfermedades solo se hizo comprensible y viable luego de las investigaciones de Pasteur. Vacunación, palabra acuñada por Jenner para su tratamiento del latín vaca, sería adoptada posteriormente por Pasteur en referencia a la inmunización contra cualquier enfermedad. A continuación, mi compañera continuará con el siguiente siglo. Muchas gracias. Mi nombre es Arenis Barbera y en esta oportunidad me corresponde hablar acerca de la historia de la medicina en el siglo XIX. La medicina en el siglo XIX se conoce como la medicina moderna, ya que se establece de forma definitiva la medicina científica y permite ser la fuente principal del conocimiento y la práctica médica. Entre otros hechos relevantes en este siglo está la invención del microscopio por Leeuwenhoek y descubrimientos de las bacterias por Robert Koch, así como los antibióticos. Entre los personajes que marcaron la historia de la medicina en este siglo, podemos conseguir a Johann Peter Frank, quien inventó la estadística. Él
con su interés por ayudar a la gente, quería formar desde muy joven parte de la policía médica. Y cuando formó parte de la policía médica por fin, pudo darse cuenta de que existía mucha pobreza. Por lo tanto, él comenzó a estudiar y hacer diferentes modelos para poder estudiar mejor qué era lo que afectaba en la sociedad. Se dio cuenta de que la pobreza era lo que estaba afectando todo esto, y que las conductas humanas también afectaban entre estos aspectos. Por lo tanto, para él buscar una solución a este problema, inventó la estadística, separando por secciones lo que es la vestimenta, el establecimiento donde vive la persona desde su nacimiento y incluso las condiciones de la vivienda. Y con esto poder erradicar la pobreza y crear mejores patrones de conducta. También está Cole Bernard, quien es el padre de la fisiología experimental y es uno de los pilares fundamentales de la fisiología, aunque también se puede conseguir como medicina experimental. Él establece que la medicina es una ciencia, o se considera una ciencia solamente si se basa en la fisiología, en la física y en la química. Por el contrario, no es una ciencia, ya que está para ser comprobada. Sus hipótesis y las ideas necesita ser experimentada. Además, Bernard consiguió tratamientos para distintas enfermedades. Tenemos también a otro médico que es Theodore, que fue el que estableció la teoría celular junto con Matías, y ellos llegaron a la conclusión de que la célula es la unidad estructural y fundamental de todos los seres vivos. Esto lo pudieron conseguir cuando se tuvo lugar al primer microscopio óptico que les permitió ver esto. Además está Virchow con sus teorías médicas, que también contribuyó a la teoría celular, afirmó esta teoría y consiguió enfermedades como la trombosis, la embolia, términos que él mismo estableció, y la leucemia. Incluso él dio el nombre de los leucocitos. Entre otros de los médicos o de los científicos, también podemos conseguir a Louis Pasteur, quien fue el que con su experiencia entre la ganadería pudo reconocer que había microorganismos que estaban afectando dentro de la leche de la vaca, y él se dio cuenta de esto, con lo que estableció de que para poder matar estos microorganismos que pueden hacer daño al individuo, debió calentarlo a una temperatura bastante elevada, y así eliminó los microorganismos existentes allí. Acerca del siglo XX, el desarrollo científico y técnico se consolida como una disciplina más resolutiva, sin dejar a un lado las prácticas experimentales. Sin embargo, la medicina en este siglo se basa en la evidencia y se crean paradigmas de investigación. Además, se proponen modelos nuevos sobre la salud y la enfermedad. También el enfoque experimental se modifica un poco su concepto. Entre aspectos importantes dentro de este siglo podemos hallar la revolución genética, que tuvo lugar a partir de la información ya descrita por Darwin y la información genética heredable del padre Gregor Mendel. Además, se comienza a tomar
como una revolución a partir de que se establece el ADN, ya que Watson y Crick explican por primera vez y realizan estudios de la estructura del ADN, y esto realiza un cambio totalmente en cuanto a la humanidad. También ellos explican que el ADN tiene su estructura, tiene 4 moléculas bases que son la timina, la citosina, la adenina y la guanina. La inmunología también tuvo un renacimiento en este siglo. El renacimiento se da cuando Morfitt realiza estudios nuevamente sobre la inmunología, y Bernard, junto con un compañero suyo, realizan estudios y dan por primera vez conceptos como alergias, inmunodeficiencias, los rayos X, las transfusiones, los trasplantes de corazón y los antibióticos. Los antibióticos se conocen a partir de Alexander Fleming, quien fue el que descubrió la penicilina. Sin embargo, la penicilina ya estaba descubierta hace unos años atrás, pero él fue quien la estableció como un antibiótico cuando él comenzó a cultivar una especie de hongo y se vio contaminado por este hongo, pero se dio cuenta de que alrededor del cultivo había una especie de moho que no tenía bacterias. Entonces él comienza a estudiar el porqué de este hecho y da a la conclusión de que este cultivo es del género Penicillium, que vendría siendo la penicilina. Entre las vacunas también, ya que hace unos años atrás Edward Jenner estableció por primera vez las primeras vacunas contra la viruela. El Edward Saul también creó vacunas, pero en base a poliomielitis. Con esto, otro científico o virólogo también comienza a estudiar sobre la poliomielitis y crea una vacuna que se administra de forma oral. Esta también tuvo éxito y se expandió de forma masiva. Por lo tanto, a partir de años después que ellos crearon estas vacunas, se pudo erradicar la viruela y la poliomielitis en algunas partes de los países europeos.